El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará. Farés a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham a David es de 14. 14 de David hasta la deportación a Babilonia es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy nos encontramos en las fiestas mayores de Adviento. Todavía hasta el día de ayer, pues la preparación era un poco más abierta a la venida del Señor. Y así desde el primer domingo de Adviento, que era un poquito, podríamos decir, trágica la lectura, y vamos a leerla aquí. Nomás, déjenme, llego. Este es el ciclo B y este es el ciclo C, que es precisamente el de este domingo. Bueno, estaba en las lecturas del día, pero permítanme. Vamos a las lecturas dominicales del ciclo C. Y ahora sí, aquí ya tenemos el primer domingo del tiempo del Adviento, en donde San Lucas nos habla precisamente de ese momento, pues podríamos llamarle terrible, en donde el Señor vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y decía el primer Evangelio: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Y dice: cuando empiecen a suceder estas cosas, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Entonces, toda la primera parte, hasta el día 16 de diciembre, es una preparación al día del Señor, como lo llamaban los profetas. Y es así que tenemos que estar muy atentos. La segunda parte, que es del 17 al 24, es una preparación a recordar lo que ya ha sucedido.
el nacimiento del niño Jesús. Y aquí pues bueno, ya tenemos nuestro nacimiento instalado, o como le llaman en otros países, el Belén. Y nos recuerda precisamente ese momento en el cual el Hijo del Eterno Padre, haciéndose hombre, irrumpe en la historia. Y como dice San Agustín, el Eterno entra en el tiempo. Y es ahí donde recordamos, en ese pesebre. ¿Por qué? Porque pues no era un hotel 5 estrellas. ¿Y por qué quiere venir ahí? Porque quiere mostrarnos la fragilidad humana. Y es que muchas veces cuando hablamos de Jesús, pues recordamos al Hijo de Dios, pero no recordamos al hombre. Y esto en la historia de la iglesia ha sido siempre, o bueno, no fue siempre, más bien, en un principio fue algo problemático. Y hace unos días, el 6 de enero, celebrábamos a San Nicolás de Bari, y bueno, pues la tradición pues está de que en el concilio, si mal no recuerdo, en el de Nicea, pues están los dos obispos, uno oriental, bueno, los dos orientales, pero uno pues defendiendo la humanidad y la divinidad de Jesús, y el otro negando la humanidad de Jesús. ¿Quién era el que la negaba? Pues Arrio. Y pues está ahí una pintura que últimamente se ha hecho muy famosa porque ha salido mucho en las redes sociales, donde San Nicolás de Bari le está poniendo su cachetada a este hombre que es Arrio. ¿Y por qué? Porque Arrio decía, no, es que Jesús y el Hijo de Dios son distintos. Porque María es la madre de Jesús, el hombre, pero no la madre del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios no puede tener una mamá, porque es eterno. Y pues uno podría decir, bueno, pues sí, pero Jesús mismo se menciona como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque también es verdaderamente hombre. ¿Por qué? Porque también sufrió. ¿Por qué? Porque también lloró. Pasó hambre, pasó sed, pasó frío, estaba cansado. Y eso lo podemos ver en el Evangelio. Por ejemplo, un Jesús totalmente conmovido. Y pues precisamente hoy celebramos a San Lázaro, aquel amigo que tanto amaba a Jesús. Y cuando le dicen a Jesús, oye, pues tu amigo está muy enfermo. Y así como que Jesús, no sé, uno cuando tiene a un familiar enfermo, pues a veces como que hasta duda de ir. ¿Por qué? Porque pues no quiere verlo sufrir. Entonces pues así como que, pero Jesús ya tenía también su plan, porque le dice a los discípulos, vamos a quedarnos aquí. Y ya cuando se muere, les dice, pues nuestro amigo Lázaro está dormido. Y así como que los apóstoles, bueno, pues si está dormido es señal de que se va a mejorar. Pero Jesús ya sabía que estaba muerto. Y llega y dice, ¿dónde lo han puesto? Lo llevan. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Llora la muerte de su amigo. Podemos ver otro momento en el cual Jesús está decepcionado cuando ya les ha explicado y la gente no entiende. Y Jesús llega y dice, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Jesús se frustró en algún momento. Jesús se enojó cuando hace la purificación del templo. Va y se enoja y hasta hace el cordel y expulsa a todos los vendedores del templo. También Jesús pasó miedo en el huerto de Getsemaní, que hasta San Juan dice, sentía terror de muerte. Entonces, Jesús también es verdadero hombre, como es verdadero Dios. Y a veces nosotros nos quedamos así como que no, pues es que es el Hijo de Dios. Y es que Jesús era muy bueno porque era el Hijo de Dios.
No, también era hombre, también aprendió a pasar la tentación. ¿Por qué el Satanás va y lo tienta en el desierto? Porque Jesús estaba en oración. ¿Y qué es lo que pasa? Después de 40 días, pues ya podríamos decir, la tripa gorda se estaba comiendo a la delgada. Y por eso primero llega Satanás y le dice, mira, con que tienes hambre, pero eres el Hijo de Dios. Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Porque Jesús tuvo hambre. Otro momento en donde tiene hambre, cuando va de camino y llega y se sienta con la samaritana y les dice, oiga, ¿no tienen nada de comer? Y así como que los apóstoles, ay Jesús, pues se nos acabó, pero si quieres vamos a comprarte algo. Y así como que si Jesús fuera buen mexicano, hubiera dicho, sí, pues tráiganme una tortita o tráiganme unas quesadillitas. Y se van los apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús sentía hambre. Entonces, ¿cuál es la diferencia de Jesús y de nosotros? Que nosotros no estamos siguiendo su ejemplo. ¿Cuánto hacemos oración al día? Ay, pues si me acuerdo, rezo el rosario. O pues no, es que el rosario está muy largo, si me acuerdo hago aunque sea un Padre Nuestro. ¿Y Jesús qué hacía? Se desvelaba en oración, porque mientras todos se habían ido a dormir, Jesús estaba en oración. Ya después se iba a dormir. Y antes que todos se despertaran, otra vez ya estaba haciendo Jesús oración. ¿Cuánto hacemos nosotros oración? ¿Queremos aprender a superar la tentación? Pues hagamos oración. Luego, Jesús, ¿qué era lo que hacía? Lo que nosotros hacemos. Estar en sus actividades día a día. Su actividad como rabí, como maestro, pues era enseñar a sus discípulos. Pero cuando está enseñando a sus discípulos, si veía a alguien que necesitaba ayuda, Jesús estaba presto para ayudar. Y nosotros, cuando vemos a alguien que sufre, ¿nos detenemos a ayudarlo? ¿Nos detenemos a ver en qué podemos ayudarle? Y muchas veces no tenemos que salir de casa. Muchas veces en casa vemos a los que nos necesitan. Porque si no estaremos como esa señora de Renovación, que muy contenta porque hacía muchas obras por Dios, pero a su familia las descuidaba. Y sí, podremos ir a 20,000 grupos de oración, podremos ir a visitar 20,000 enfermos, podemos hacer 20,000 obras de caridad, pero si en casa no estamos cumpliendo, entonces todo lo que has hecho no vale. Y todo lo que has hecho te va a condenar. Pero si lo hice por Dios, sí, pero ¿cuál es tu principal actividad? Vivir en familia. Por eso, cuando se casaron, el padrecito les dijo, lo que Dios acaba de unir, no lo separe el hombre, y ni Dios mismo. Porque Dios no se puede desdecir. Si Él quiere que se viva en familia, no va a decir, oye, mira, deja tu familia porque te voy a mandar para allá. No. Por eso en otro pasaje dice, hay eunucos que nacen, hay eunucos que los hacen y hay eunucos que se hacen para el reino de los cielos. ¿Y qué significa esto? Que hay padrecitos, que hay monjitas, que hay frailecitos, que dejándolo todo, entonces es servir a todos. Y hay veces que estamos al revés, porque los padrecitos quieren nada más estar con la familia y los laicos quieren salir a predicar. Pues no. Porque si los padrecitos nada más no los pasamos con la familia, vamos derechito pero al infierno. Y si los laicos descuidan a la familia por andar predicando, van derechito pero al infierno.
Entonces no puedo hacer nada. Primero cumpla con su familia y ya después, ahora sí que como dice esa canción, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. ¿Por qué? Porque lo importante es el amor. Y hace unos días se soltó toda una polémica por un sacerdote que hace videos en YouTube, que agarra y dijo, pues es que muchas veces los jóvenes se preocupan tanto por los pecados de índole sexual. Y muchos dicen, no, es que si tú eres sexualmente activo, si tú te masturbas, entonces te vas a ir al infierno. Y decía, no, o sea, sí es malo, pero no es lo más importante, porque lo más importante es el amor. ¿Qué tanto estás amando? Y realmente si estamos amando, cumplimos los mandamientos. ¿Por qué? Porque si amamos, no vamos a robar, no vamos a matar, no vamos a mentir, no vamos a hacer el mal, porque el amor es hacer el bien. Entonces, lo más importante es la falta de amor. Y por ahí decía, no, entonces si me masturbo y lo hago con amor, ¿no es pecado? Claro que es pecado. Sexto mandamiento. Pero muchas veces ponemos el énfasis en eso y acallamos otras cosas. Lo preocupante que hoy los jóvenes de grupos de jóvenes parroquiales no creen que el aborto sea malo. Eso es más preocupante que un pecado de índole sexual. ¿Por qué? Porque estás matando. Y lo peor, a un indefenso. Y el próximo 28 de diciembre, ya pasando la Navidad, vamos a ver a los primeros mártires que dieron su vida por Jesús. Y lo peor, sin deberla ni temerla. Por el egoísmo y la soberbia de un solo hombre. Y ahora, ¿cuántos niños no son abortados? ¿Por qué? Por el orgullo y la soberbia de los padres. Entonces, Jesús nos invita a ver su humanidad. Por eso, principio del Evangelio de San Mateo, y es el principio del Evangelio de San Mateo, Mateo 1 al 17, y es la genealogía. La genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y a veces podríamos pensar, ay, pero es que la familia de Jesús, qué bonito. Pues qué bonito, y hasta nuestros hermanos cristianos nos atacan con eso. Porque ellos dicen, no, pues ¿cómo? ¿Cómo Jesús pudo haber nacido de pecadores, prostitutas? Y así como que nos podemos escandalizar. Pero si leemos las historias, Rahab, ¿quién era Rahab? No era israelita, para empezar. Era de la ciudad de Jericó. Y para colmo su profesión era de prostituta. ¿Y entonces por qué está ahí? Bueno, porque cuando mandan, ya no Moisés, sino Josué, manda a los emisarios o más bien los espías, para ver cómo están. Quien los ayuda y los esconde es ella. Y al final le dice, pero yo los ayudo, pero nada más prométanme algo. Si vienen a destruir la ciudad, déjenme con vida. Y la dejan con vida. ¿Y qué es lo que nos dice? Que ella entra en la historia de el pueblo, o más bien la historia de Jesús, porque se casó con Salmón, antepasado de Jesús. Entonces tenemos una prostituta en la genealogía de Jesús. Y luego tenemos a una que le engañó a su suegro para quedarse embarazada. ¿Y quién es ella? Tamar.
¿Por qué? Porque Farés era el suegro, porque se había casado con su hijo y pues que se le muere el hijo. Y luego se casa con el siguiente hijo y se le muere el hijo. Entonces agarra y dice, pues no, pues si le caso con mi tercer hijo me lo va a matar. Y lo que hace es despedirla, yendo contra la ley de Moisés. No, perdón, ahí todavía no era la ley de Moisés, Moisés es un poquito después. Pero yendo contra la ley de Dios. Y entonces, ¿qué hace? Pues ahí por consejos y casi por revelación divina le dice, pues ¿sabes qué? Vístete de prostituta, ponte en el camino, al cabo por ahí va a pasar, lo seduces y pues ya cuando menos pensó, pues ya le llegó Tamar con el hijo y le dice, pues mira, Farés, aquí está tu hijo. ¿Y por qué entra ahí si hasta engañó al pobre suegro? Porque el Señor siempre busca el bien y la justicia. ¿Por qué? Porque Farés había ido en contra de la justicia del mismo Dios. Y luego tenemos ahí a una moabita. ¿Quién? Ruth, que ni siquiera conocía la tradición del pueblo de Israel porque se casó en el cuando salen pues no es un exilio, sino por la falta de alimentos que hay, Noemí con sus hijos se va. Y entonces pues se le mueren los hijos a Noemí y pues ya ve que no queda nada. Entonces le dice a sus dos criadas, a sus dos nueras, les dice, hijas, regrésense a su casa paterna, porque yo soy una viuda y no tengo nada que ofrecerle. Y pues una de sus nueras se fue y Ruth le dice, no me voy a separar de ti. El lugar a donde vayas yo iré y tu Dios será mi Dios. Y pues bueno, se casa ni más ni menos que con vos. Y ya entonces viene a ser la bisabuela del rey David. Y así podemos descubrir que en la genealogía de Jesús hay errores, hay accidentes. ¿Y eso qué significa o por qué Dios lo permite? Porque quiere enseñarnos que a pesar de todos los errores humanos, que a pesar de todas las fallas, si somos fieles, estaremos en la salvación. Y esto es lo que nos debe de impulsar, descubrir también la humanidad de Jesús. Jesús viene, ahora podríamos llamarlo, de una dinastía disfuncional. ¿Y cuántos de nosotros somos hijos de familias disfuncionales? ¿Y eso nos cierra la puerta a la salvación? No. Sino nos anima a decir, bueno, mira, tú puedes seguir adelante. No te desanimes. Y bueno, como dato curioso, pues ayer que fue la final del fútbol mexicano y que por enésima vez perdió la final el Cruz Azul. Y pues después empezaron una serie de, pues no memes, sino realmente comentarios, porque a nuestro actual presidente de la República felicitó al Club América y después le dice, Cruz Azul, ánimo, el que persevera alcanza. Y ya después varios equipos de fútbol pues usaron la frase y así como que no se rindan. Y es lo que el Señor nos dice con su genealogía. Miren, mi familia es disfuncional, ánimo, ustedes pueden. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner énfasis en vivir como Dios manda, en escuchar su palabra y ponerla en práctica. Eso nos lo enseña María. Y es así que el Señor nos enseña que humanamente podemos vivir sin pecado, si somos fuertes y vivimos de acuerdo al plan de Dios.
Por eso es también de que en la primera lectura nos habla así y pues pone pequeños detalles a la espera de Jesús. Dice: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos, se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león eres, Judá, has vuelto de matar a la presa, hijo mío, y te has echado a reposar como un león. ¿Quién se atreverá a provocarte? No se apartará de Judá el cetro, ni de sus descendientes el bastón de mando, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia. Entonces, si queremos vivir como Jesús vivió, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. ¿A quién? A Dios. Y esto se va a representar en tantas cosas. Ahorita que estamos ya en el tiempo de posadas. ¿Y cómo son las posadas para el mundo? ¿Quién va a traer el chupe? ¿Quién va a traer la comida? Que si vamos a hacer intercambio. Y hasta en los padrecitos, ¿verdad? Que si vamos a llevar regalo para nuestra comida de Navidad, que si esto. Y ya estamos viendo todo. Y lo fundamental, Jesús, ¿en dónde queda? Le celebraré la misa. O iré a la misa de Navidad. Entonces no llames a tu posada porque no lo es. No sé cuántos se acuerden de las posadas como eran antiguamente. Y yo recuerdo precisamente ahí en la colonia Casas Alemán, la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, correr todos los niños a las 4 de la tarde y era rezar el rosario, y era el rosario completo, nada de que ahora, no es que para los niños se les hace tan pesado, nada más vamos a hacer un misterio, sáquense, rosario completo. Pero los niños se van a aburrir. No se aburren. ¿Cuántos niños no corríamos para ir a las posadas? Y era el rezo de todo el Santo Rosario. Eso sí, momentos de pie, momentos sentados. Cuando rezábamos el misterio, pues era sentados. Y ya después era ponte de pie, porque seguían los cantitos. ¿Y qué tipo de cantitos? Pues más viejos que yo no sé si Matusalén, pero esos viejos cantitos. Como por ejemplo, una bella pastorcita que camina por el río y como bella rosita va cubierta de rocío. Y como bella rosita va cubierta de rocío. ¿Y quién es esa bella pastorcita? La Virgen María. O esa otra también clásica, humildes peregrinos, Jesús, María y José, mi alma doy con ellos, mi corazón también. ¿Y realmente le damos el alma y el corazón? ¿O se lo damos ahora a Santa Claus? ¿Y quién es Santa Claus? Una campaña publicitaria de la Coca-Cola, que ha venido a quitar a Jesús de su lugar. No nos falta, vayan a cualquier comercio. Y antes eran precisamente los nacimientos que ponían. Ahora, Santa Claus, y hasta ahí vamos a ponerlo para que le tomen la foto. Escuchemos los villancicos. El 80% de villancicos son de Santa Claus o todo lo que lo rodea. Y aquellos bellos villancicos de Jesús, que a veces pues no parecían de Jesús, pero siempre se hacía la mención a Jesús. Por ejemplo, ese del burrito sabanero, que es tan curioso. Y dice, ¿a dónde van a ir? Pues a ver a Jesús.
o uno muy desconocido por ahí que se llama Capitán de Madera, y le llevan unos niños tanto porque se van a ir en su barquito de madera a ver a Jesús. Y van a ir a Belén, y yo así como que digo, bueno, pues a fin de cuentas eran niños los que escribían, o bueno, los que interpretaban la canción, porque vayamos a Belén y por ningún lado hay mar para que lleguen con el barquito, pero bueno, el sentido es lo que le van a llevar. Y pues ahí los niños dicen, pues te llevamos nuestro gran tesoro, pues la pelota, los tenis, la cuerda para saltar y muy importante, un dulce sin chupar. Son los regalos de los niños. Que eso pues era en los 70, era lo que los niños le ofrecían a Jesús. Y ahora si les preguntan, pues ¿quién es Jesús? ¿Quién sabe? ¿Por qué celebran la Navidad? ¿Quién sabe? Porque hemos dejado de ver a lo único que tendríamos que ver. Porque no hemos visto a Jesús como hombre. Y como lo vemos solamente como Dios, lo vemos tan alejado que ya no nos queremos acercar. Y lo preocupante es de que muchas veces se hace conscientemente. ¿Cuántas personas no dicen, es que estoy mal, no, yo no me voy a acercar a la iglesia porque Dios es perfecto y yo soy bien pecador, no, mejor no me acerco? Y pierden la oportunidad de la misericordia. Todo porque hemos dejado de ver a Jesús como hombre, que nos enseña como hombre a vivir como hijo de Dios. Y esto no es nada raro, ya San Agustín lo volvía a decir de una forma muy interesante. Jesús se hace hombre para el hombre llevarlo a ser Dios. ¿Cómo? Con nuestras buenas obras. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Cómo estoy viviendo yo? Y ahora sí, aquí hagamos una comparación. Y aquí pues podemos recordar ese concurso televisivo que no me acuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba Figuras o Siluetas o algo así, que era las siluetas en una pared cortadas, y pues el concursante tenía que hacer la misma pose, porque si no la pared lo aventaba a una alberca y perdía. Pero si lograbas hacer la silueta, entonces pasaba la pared y tú quedabas en el área seca. Así es Jesús, nuestro modelo. El premio, el pasar por Él, es llegar al cielo. El castigo, si no logramos, será el infierno. Por eso, pidamos al Espíritu Santo que nos dé la gracia de siempre poder ver a nuestro Señor Jesucristo y poder imitarlo. Y posiblemente decir hasta como nuestros hermanos no católicos, cristianos no católicos, ¿qué haría Jesús ahora? ¿Qué haría Jesús en nuestra situación? Pidamos al Espíritu Santo la luz de su Espíritu para que siempre podamos vivir de acuerdo a su plan de amor y santidad. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.